para continuar con lo que sería el tema final de la primera unidad. Habíamos terminado lo que sería edema, que básicamente lo que hicimos fue una recopilación de cuáles serían las causas del edema pulmonar, donde tocamos mucho el tema de cardíaco, aparte de enfermedades del sistema digestivo y enfermedades autoinmunes, que fue el último ejercicio que logramos hacer ese día. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese ejercicio? ¿Sí quedó claro? ¿Cuál ejercicio? El ejercicio de la semana pasada. El caso que nos El caso puso la clínico. pasada. ¿Sí entendieron por qué era proceso inmune? ¿O a que llegaron al proceso inmune? Sí, porque ya habíamos descartado todo y todo. Bueno, entonces nosotros vamos a iniciar con el siguiente tema, que sería bronconeumonía. Básicamente definimos este proceso infeccioso. Es un término de neumonía, incluye a todos aquellos procesos que producen inflamación en el tejido pulmonar, o sea, básicamente o sobre el parénquima pulmonar, generalmente de origen infeccioso, ya sea por origen bacteriano, vírico, fúngico o parasitario, de acuerdo a cuál sea su origen. Pero de por sí es netamente el parénquima del pulmón, todo lo que serían las células que conforman los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. No tanto el epitelio de los bronquios, porque el epitelio de los bronquios realmente es un epitelio pseudoidentificado cilíndrico ciliado. Y raramente por reacciones de hipersensibilidad, como neumonía eosinofílica o alérgica. Si el proceso implica además de las vías aéreas, es donde nosotros vamos con bronquiolos terminales, es donde nosotros lo definimos como bronconeumonía, porque afecta las dos estructuras anatómicas. Tejidos bronquiales que se utilizan en el término de bronconeumonía, y cuando se acompaña con pleuritis se habla de una pleuroneumonía, de acuerdo a cuál sea el grado de inflamación y hasta donde se extienda, y por supuesto de la patogenicidad del microorganismo que en ese momento esté atacando. Lo más común que podemos encontrar de origen de la bronconeumonía lo podemos clasificar en infecciones de origen bacteriano, donde el número 1 para las especies de los equinos, nosotros conseguimos el Streptococcus epidémicus. Tenemos el X, el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los estreptococos más comunes en esta parte de bronconeumonía, no solamente en animales, sino que incluso se puede extender hacia una enfermedad de tipo zoonótica. Tenemos los gram negativos, como son las Klebsiella, los estafilococos, la bordetella, los actinobacillus, las pasteurellas, el Rhodococcus X, que es una bacteria intracelular específica de equinos, bacteroides, y los clostridium, que ya serían la parte de los anaeróbicos. Tenemos aquí la parte parasitaria, tenemos las fúngicas, tenemos las enfermedades virales. Pero recuerden que yo siempre les mencionaba que cada vez que hablamos de enfermedades bacterianas, rara vez ellas son de base, siempre son por oportunismo, a consecuencia de una inmunodeficiencia que viene de una enfermedad viral. Aquí tenemos en los felinos, igualmente tenemos como de primera línea las Escherichia coli, los del género los Proteus, las Bordetella, las Pasteurella, las Klebsiella y las Pseudomonas. Tenemos también gram positivas, el Streptococcus pneumoniae, nuevamente el Streptococcus pyogenes, el aureus y el Mycoplasma pneumoniae, no el Mycoplasma hemophilia, que no son dos microorganismos iguales. Son microorganismos intracelulares, pero en este caso es específico de pulmón. Lo bueno, en este caso de saber de que es un micoplasma, es que tiene el mismo tratamiento. Para ello necesita un bacteriostático específico sobre el ribosoma 50S. No necesitan antibióticos de pared celular como los beta-lactámicos. Los anaeróbicos, por supuesto, tenemos los bacteroides, entre el más común el Bacteroides fragilis, al aspecto Streptococcus, el Fusobacterium, los Clostridium para parte de anaeróbicos, igualmente las vías que yo les había mencionado del ciclo parasitario, que también puede generar un proceso inflamatorio de bronconeumonía, enfermedades fúngicas, entre las cuales tenemos Histoplasma capsulatum, que es una de las enfermedades más comunes que puede afectar en pequeñas especies. También tenemos el Blastomyces, tenemos los coccidioides y el Cryptococcus neoforme, acompañado por supuesto de las enfermedades virales que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos en el caso de los bovinos, tenemos Haemophilus, Pasteurella multocida o Pasteurellosis pneumoniae, que es la Pasteurella hemolítica, y la Pasteurella multocida, que es una de las enfermedades bacterianas más comunes en la parte de bovinos, generadora o productora de bronconeumonía. Aparte,
bacterias gram negativas como la salmonella, la Escherichia coli, especies de Clamidia y Mycoplasma para las bacterias intracelulares y los actinomyces. Ahora, la etiopatogenia básicamente de todas las bronconeumonías de origen bacteriano en animales adultos y jóvenes pueden ser el resultado de una infección viral. Recuerden, vuelvo y repito, las enfermedades bacterianas tienden a ser oportunistas. Previo a una infección secundaria, por supuesto, por estas bacterias. La colonización del tracto respiratorio inferior puede ocurrir bien por vía aérea, diseminación hematógena o extensión directa. ¿Qué pasa? Hay una colonización de las vías respiratorias superiores o simplemente hay un proceso infeccioso en cualquier otra parte, como por ejemplo las enfermedades periodontales. En el proceso de infección, en las enfermedades periodontales, ellos tienden a inhalar estas bacterias y llegan a colonizar. Que como siempre digo, las bacterias son fagocitadas en los primeros 30 minutos, pero cuando hay un proceso de inmunosupresión, vienen las bacterias oportunistas y es donde inicia el proceso inflamatorio. Pero cuando hablamos de bronconeumonía, por lo general siempre está presente un proceso también de inmunosupresión. Los procesos evolutivos de la neumonía varían según el agente causal y la virulencia. De todo. Recuerden que yo les menciono que las bacterias de tipo gram negativas son las más patógenas en este caso por la presencia del lipopolisacárido. Y según la vía de entrada por la que lleguen a los pulmones. Vuelvo y repito, puede ser por vía aérea o por diseminación hematógena, por un agente, por un punto de infección focal, ya sea la boca, puede ser enfermedades como cistitis, gastroenteritis, sobre todo para la parte de los equinos. Las bacterias penetran principalmente a través de las vías respiratorias y causan bronquiolitis primaria y que se extiende hasta afectar el parénquima pulmonar circundante. Las infecciones virales penetran también principalmente por la inhalación y causa bronquiolitis primaria, pero no existe la reacción inflamatoria aguda que se produce en una neumonía bacteriana. La fisiopatología de todas las neumonías, independientemente del modo en que se desarrolle la lesión, se basa en la interferencia en el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre. O sea, el primer signo que vamos a observar en este proceso de neumonía va a ser la disnea, acompañada por supuesto de la taquipnea. En las neumonías bacterianas existe la toxemia y la acumulación de exudados inflamatorios en los bronquios que se manifiesta por sonidos respiratorios anormales. Aquí es cuando nosotros escuchamos mediante la ocultación lo que son los sonidos crepitantes, los sonidos sibilantes, y en el momento de la percusión los sonidos mates, de acuerdo a cuál será el grado de inflamación. Por supuesto, si tenemos todas estas fisiopatologías de cuáles serían los procesos inflamatorios, la producción del moco, en el caso de ser bacteriano, de tipo purulento, o de tipo seroso, pero básicamente va a dar todo la misma clínica, que es una respiración rápida y superficial, que ahí es donde hablamos de la taquipnea. Después tenemos esa complicación donde ellos se les complica respirar, y hablamos de la disnea, la taquipnea y por supuesto de la tos. De acuerdo al grado de dificultad en el proceso de la hematosis, podemos observar cianosis, secreciones nasales y aliento fétido. La toxemia puede también ser una de las causas principales que nosotros podemos encontrar, porque si nosotros estamos presentes frente a una bronconeumonía de origen bacteriano, el primer signo es la fiebre. Ustedes siempre que hacen clínica, lo primero que tienen que medir es temperatura, con el propósito de tener una orientación clínica. Si tenemos fiebre, nosotros pensamos en agentes infecciosos de primera entrada. De primera entrada, ¿por qué? Porque recuerden que no solamente produce interleuquina 1 las enfermedades bacterianas, micóticas o fúngicas, micóticas o parasitarias, sino que también los procesos autoinmunes pueden generar una respuesta o una liberación de interleuquina 1 generando la fiebre. Pero el primer paso cuando nosotros presentamos o encontramos un signo como es el aumento de la temperatura, nosotros pensamos en agentes infecciosos. También tenemos anorexia, depresión y taquicardia, sonidos pulmonares anormales, signos de pleuritis, el roce pleural cuando ya la extensión del infeccioso llega hasta la pleura, el amortiguamiento de los ruidos de la cara ventral de los pulmones también nos puede presumir que haya un derramamiento pleural. Pero ustedes se imaginan cómo se puede producir este proceso de neumonía o de derrame pleural.
¿Cómo se formaría el derrame pleural? ¿Cómo llegaría este proceso infeccioso allá? Primero tenemos estas dos radiografías, o vamos un poquito más para allá. Tenemos estas dos radiografías. ¿Qué es lo que más llama la atención? Vamos a apagar un momentico allá, por favor. La radiopacidad del pulmón. ¿Cuál? Del lóbulo apical. Del lóbulo apical, únicamente. Y también que se ven como ramificaciones. ¿De qué? Eso vendría siendo. No es patrón alveolar, es el bronquial. Tampoco no se ve nada. Intersticial. Espacio intersticial. Una de las cosas importantes que nosotros tomamos en cuenta cuando estamos presentes en una bronconeumonía es, primero, la radiopacidad que nosotros vamos a ubicar en estos procesos siempre es en la parte inferior, por lo general. Porque recuerden que a medida de que se va acumulando líquido purulento o líquido inflamatorio, por gravedad, el desciende no afecta el lóbulo diafragmático. Entonces aquí podemos observar que sí podemos estar presente en un aumento de la radiopacidad de lo que serían los vasos sanguíneos, pero esto a consecuencia de un aumento de la presión intratorácica. Pero es compensatorio. Ahora, medio se puede visualizar lo que es la silueta cardíaca, tanto anterior como posterior. Se aumenta la radiopacidad de lo que sería la tráquea, entonces no pudiésemos decir, propiamente dicho, que sea una traqueobronquitis. Pero este proceso inflamatorio se acumula por lo general en la zona ventral cuando estamos realizando una radiografía. Entonces, los primeros puntos que nosotros estamos visualizando en una radiografía, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros vemos una radiografía? ¿Qué especie estamos viendo? Obsérvenlo. ¿Cómo? Es un canino o un felino. En este caso tenemos la presencia de un felino, porque recuerden que es un poco más estrecho en lo que serían las primeras costillas y vértebras, y se forma lo que es la aleta de tiburón, aparte de esa flexura que es característica de ella. Por eso nosotros observamos que es un felino. Tenemos un aumento de la radiopacidad de lo que sería el lóbulo apical, el lóbulo cardíaco, y empieza a dividirse incluso la separación entre el lóbulo diafragmático, lo que nos puede sugerir de que hay un proceso inflamatorio no solamente del parénquima pulmonar, sino que también a nivel pleural, que nosotros lo podemos observar por la delimitación clara entre los lóbulos diafragmáticos y el lóbulo cardíaco. Hasta acá llega este proceso donde no ha afectado este proceso inflamatorio hasta el lóbulo diafragmático. Segundo, por supuesto, tenemos la acumulación de líquido en lo que sería la porción ventral de la cavidad torácica. Esto es más característico de un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar y de acumulación de líquido en la zona ventral, lo que nosotros llamamos el derrame pleural. Pero ¿cómo creen que se forma ese derrame pleural? Si nosotros hablamos de que la acumulación o la producción de un exudado, de un derrame pleural de origen de lo que sería un transudado por la acumulación o la interferencia en las presiones, ¿cómo pasaría en ello? Cuando estamos hablando de cardíaco, en este caso es un proceso inflamatorio, ¿cómo pasaría? ¿Por qué presumen de que pudiese ser un derrame pleural? Nada. Lo podemos comenzar hablándolo cuando hablamos del hiato en la parte cardíaca, en la base del corazón. Si tenemos un aumento o un proceso de inflamatorio entre el alvéolo y el capilar, aumentamos la presión. Si se aumenta la presión, aumentamos la resistencia a la presión hidrostática. Esto hace que la acumulación de tejido o líquido inflamatorio entre el alvéolo
y el capilar aumente, separen su distancia y empieza la acumulación por parte del corazón, que aumenta el gasto cardíaco en compensación a la deficiencia de la hematosis, y este aumento de la presión hace que la presión hidrostática capilar aumente, lo que genera una pérdida de líquido. Pero como estamos presentes en un proceso inflamatorio, este líquido viene acompañado de, por supuesto, polimorfonucleares que generan leucotrienos, tromboxanos e histaminas, aumentando más la presión celular o la presión intracelular, intersticial, en el intersticio. Estos cúmulos de exudados, que ya deja de ser transudado, como lo habíamos comentado en la parte cardíaca, sino que ya pasamos a algo que sería el exudado. ¿Y qué es el exudado? ¿Qué es un exudado? Porque eso es otra cosa que nosotros en este punto tenemos que saber diferenciar. La diferencia entre un exudado, un transudado bonificado y, por última parte, un quimo. Un exudado de origen inflamatorio y un transudado no. O sea, hay acumulación de líquido de origen inflamatorio. El exudado, lo primero que tiene, por supuesto, es un aumento de las células, los polimorfonucleares. Después tienen las proteínas. Después se empiezan a acumular los detritos. Todo este aumento lo clasifica este líquido como exudado. Y el exudado, recuerden que es patológico. El transudado puede ser de origen metabólico o alteración anatómica. Básicamente es lo que podemos conseguir. Ahora, el diagnóstico de un proceso de bronconeumonía lo hacemos mediante, primero y principal, el diagnóstico se basa en la sintomatología. Si nosotros vemos que el proceso o la fisiopatología de esta enfermedad cursa con taquipnea, disnea y intolerancia al ejercicio, es poco diferenciable de un proceso cardíaco. Básicamente todos cursan con lo mismo, que es una disminución en la hematosis. ¿Qué empieza a generar? La relación entre las pruebas analíticas, como en la hematología. Nosotros en una hematología, en una bronconeumonía, ¿qué aspiramos? ¿Qué aspiramos a encontrar? En una hematología. En una hematología. ¿Qué aspiramos a encontrar nosotros en una hematología cuando estamos presentes frente a una bronconeumonía? Tenemos un paciente canino de 5 años de edad. ¿Ah? ¿Cómo sería el hematocrito? Ajá. Vamos a colocarlo. ¿Cuál sería el valor normal? 37 a 55. Recuerda que son rangos por ciento. Después pasamos a las proteínas. ¿Cómo aspiramos a conseguir las proteínas? ¿Cuál es el valor normal de las proteínas? 6.5 a 7.5. Ok. ¿Cómo aspiramos a conseguir las proteínas? Es un proceso infeccioso inflamatorio. Un aumento de las proteínas, podemos estar desde 7.8 a 9. ¿Por qué? Porque hay inmunoglobulina. Tiende a ser por un proceso inflamatorio que genera un aumento de la producción de inmunoglobulinas. Ahora viene el detalle más grande. ¿Cuáles? No. En este caso sería la inmunoglobulina N. ¿Pero por qué pensamos en inmunoglobulina N? Con la mucosa. No.
agudo y es momentáneo. La inmunoglobulina M es la primera que se libera. Entonces, como es momentánea, la inmunoglobulina M siempre está en procesos agudos, cuando está la infección latente. Recuerden que la M, inmunoglobulina M, es de momentánea, que es la primera que se libera. Cuando ustedes ven altos los niveles de inmunoglobulina M, esto es un proceso agudo. Si es inmunoglobulina G, es crónico. Y esto lleva a consecuencia un aumento de las proteínas totales. Aparte de que si es un animal que está en este proceso infeccioso, este proceso inflamatorio, también genera interleuquina, también genera fibrina. Genera fibrina que aumenta el porcentaje de proteínas totales. Otra cosa que aumenta es el PCR. Otra cosa que aumenta, bueno, en este caso disminuye la albúmina. Y aumenta la globulina. Todo indicativo de un proceso infeccioso. Y metemos fibrina y PCR porque recuerden que por lo general cuando nosotros estamos tratando de grandes animales, el signo o lo que siempre pedimos para confirmar un proceso inflamatorio, especialmente en equinos, es la fibrina. En pequeños animales nosotros utilizamos el proteinograma. El proteinograma. La diferenciación entre albúminas y globulinas. Ahora, ¿cómo aspiramos a conseguir el BCM, el HCM y el CHCM? Normal. Si lo conseguimos normal y tenemos un hematocrito de 37, por así decirlo, con unas proteínas en 7.8 o 9, ¿cómo clasificamos eso? Tienes esta hematología y solamente le dan estos valores. Este es 7.8 y este en este rango. Y el hematocrito es de 37. ¿Qué nombre le dan a estos valores? Aquí es donde partimos en el punto de saber leer una hematología para tener claro cuál es el caso clínico que nos vamos a presentar. Lo primero que tienen que hacer es saber la hematología, porque estamos aquí en la primera parte. Saber usarlas, porque ahí están las herramientas, pero ¿cómo usarlas? ¿Cómo se leería esta primera parte? ¿Tiene anemia? ¿Estamos concentrados? ¿Hay alteraciones en el BCM, HCM o CHCM? ¿Qué nombre le damos entonces? Normocíticos por el BCM, está dentro de lo normal. Normocrómicos porque el CHCM y el HCM están dentro del parámetro normal. Pero lo que yo les digo siempre es que si está hemoconcentrado, siempre va a alterar el HCM, el HCT, porque puede generar una un falso valor de HCT o del hematocrito. Por eso, cuando nosotros hidratemos este animal, este valor puede llegar a 35 o a 30. ¿Y ahora qué nombre le damos a ello? Anemia. ¿Anemia leve qué? Anemia leve, no regenerativa, normocítica, normocrónica. Eso es lo primero que hacemos. Profe, tengo una duda. Diga. Con respecto, para saber si está hemoconcentrado, que la hemoconcentración es porque
baja el plasma y las proteínas se hacen mayores a lo normal. Pero en este caso es que hay mayores proteínas por la inmunoglobulina. Ajá. Entonces, Si hay mayores proteínas por inmunoglobulinas, esto nos puede indicar de que una de las cosas que se está liberando, una de las factores que se están liberando es interleuquina 1, que generan malestar, anorexia y depresión. o sea, pero no sé si formulé la pregunta. O sea, mi pregunta es, ¿cómo sé que estamos concentrados por disminución del plasma, pero si me incrementaron la globulina y el plasma puede seguir normal? ¿O siempre que aumenten las globulinas el plasma baja? No, siempre que aumentan las globulinas el plasma aumenta. Ahí es la hemoconcentración, pero si tenemos un aumento de las inmunoglobulinas, por lo general siempre tenemos signos clínicos. Y entre signos clínicos está la anorexia y depresión, que genera deshidratación. Porque el animal deja de consumir alimentos, deja de tomar agua, se encuentra depresivo y ahí es donde empieza a la pérdida de líquidos. Por eso nosotros presumimos que la consecuencia de este aumento de las proteínas, si estamos presentes en una bronconeumonía, si es por causa de inmunoglobulinas, que generan también interleuquinas y producen anorexia y depresión como signo clínico, lo que vamos a llevar a un estado de deshidratación. Todo es en conjunto, ¿no? O sea, todos que lo vemos aparte, pero todo se tiene que unir. Por eso aquí yo siempre uno que si bioquímica, que si anatomía, que si todo, porque aquí hacemos la unión de todo lo que ustedes deberían haber aprendido en la carrera. No es que solamente baja el hematocrito, solamente las proteínas, porque cuando se baja el hematocrito, cuando se aumenta la proteína y no se alteran estos valores, vienen de la mano en la producción de todo esto y generan como signo clínico esto. Todo esto pasa al mismo tiempo. Por eso presumimos que estos valores, de estar así presentes, pueden alterar, llevando a un hematocrito en un valor normal, pero en un valor normal mínimo, 37%, puede llegar a 38 también, 38, 39, pero en este estado de deshidratación. Ok. Volvemos con la bronconeumonía. ¿Cómo aspiramos a tener los glóbulos blancos? Elevados. Tenemos un canino. ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto poder lo aspiramos a conseguir? 20.000. Como 20.000. Ajá. Esto se denomina leucocitosis. Ahora, la fórmula diferencial. Tenemos linfocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Y bandas. En un valor relativo, los linfocitos los podemos conseguir en 8%. Los monocitos pueden llegar a 10. Los eosinófilos pueden estar en 0, pueden ser ausentes. Los neutrófilos podemos conseguir en 80. Aquí no hay. Y aquí tenemos 2. Eso hace un total, por supuesto, de 100 células. Hay linfonorme o linfopenia. Porque recuerden que la hematología ustedes no la pueden leer por los valores relativos. Siempre tienen que tomar los absolutos. Cuando nosotros sacamos esta relación, esto entra en linfonormia, a pesar de que tiene una linfopenia relativa. Esto sí lo podemos llevar a una monocitosis porque pueden estar entre las 2.000 células y ella como normal puede llegar hasta 1.600, entonces una monocitosis. Linfonomia con monocitosis, cuando hay un aumento de los monocitos, ¿nosotros en qué pensamos? Hay un proceso inflamatorio, pero para ver los procesos inflamatorios nosotros vamos a él. Y aquí tenemos 18.000 células. ¿En qué pensamos? Cuando nosotros vemos un aumento de los monocitos, siempre ellos están presentes. ¿Cuál es la función del monocito? Interesante. ¿Ah?
mecanismo de defensa. La fagocitosis. Fagocitosis, sí están en sangre, son células invadoras, pero ellas se pueden activar en sangre y responderlas como macrófagos. Pero nosotros no, en una hematología nosotros no reportamos macrófagos, porque cuando nosotros tenemos un monocito transformado en macrófago, nosotros hacemos las observaciones y los describimos como monocitos reactivos, que es lo mismo que macrófagos, porque son los monocitos activados. Por eso cuando ustedes están leyendo una hematología y ven linfocitos y monocitos reactivos, es cuando hay una activación de estas células. Ahora, con neutrofilia y con 2% de bandas, ¿está dentro del valor normal relativo? Sí. De 0 a 3. ¿Y el absoluto? Estaré dentro del valor normal. ¿Saquen cuenta? ¿En cuánto estaría entonces? Vamos a ver aquí. Yo tampoco soy muy bueno en matemáticas. Tenemos 20.000 por 0.02 y tenemos 400 células. ¿Cuál es el valor normal de bandas? Lo normal es hasta 300. De 0 a 300 células como normal en las bandas. Si tenemos 400 células, ya vemos que hay un aumento. ¿Y ahora qué nombre le damos? Igual porque si solamente tenemos bandas y no tenemos otro anterior. Ajá, que es igual entonces. Leucocitosis Ajá. madura. Leucocitosis Madura. madura. Pero tenemos bandas en 400. Y el valor normal es de 0 a 300, a pesar de que tengo un valor relativo dentro de lo normal. Van siguiendo. Van leyendo esta hematología. En este punto ya salimos de la anemia, que ya le clasificamos como una anemia leve, no regenerativa, normocítica, normocrómica. Ahora, pasamos a la siguiente parte. Ya decimos que tenemos una leucocitosis con linfocitos linfonorme. ¿Por qué linfonorme? Porque se cuenta siempre el valor absoluto. Con monocitosis, con neutrofilia, y si tenemos ya por encima del valor normal, con desviación a la izquierda. Aunque sea leve, sigue siendo una desviación a la izquierda. Compatible con un proceso infeccioso agudo, porque hay esa desviación a la izquierda. Van a haber aumento de la inmunoglobulina M, va a haber anorexia, depresión, malestar, aumento de la fibrina, de las proteínas de reactantes de fase aguda, y todos estos valores se van a alterar. Esto es lo que nosotros aspiramos conseguir en una hematología cuando estamos presentes a una bronconeumonía. El complejo neumonía, bronconeumonía. ¿Alguna duda? Hasta aquí están claros. Estamos haciendo básicamente una hematología, o lo que vamos a conseguir una hematología del proceso infeccioso, probablemente por una bacteria, que es lo que normalmente hace que se aumenten los niveles así. Vamos a tener secreciones respiratorias. Ahí es donde empezamos a clasificar que si es mucosa, mucopurulenta, mucosanguinolenta. Lo otro que podemos hacer es, de acuerdo al grado de inflamación y a la presencia de derrame pleural, por un aumento de la presión intratorácica a consecuencia del proceso inflamatorio, no solamente intersticial, sino también al nivel de la membrana serosa, con una secreción o un proceso inflamatorio de las membranas. Y por eso podemos hablar de esta estructura que estamos observando ahí, completamente consolidada.
tenemos consolidación del glóbulo apical. ¿Se puede enfocar un proceso inflamatorio en un solo lóbulo pulmonar? Sí, de acuerdo a cuál sea el proceso infeccioso. Por lo general, lo que son las clamidias y los micoplasmas es lo que llamamos nosotros las neumonías atípicas, porque tienden a ser focalizadas. Como estas son no mótiles y son intracelulares, la capacidad de migración es menor. Pero cuando tenemos neumonías difusas con un patrón intersticial, lobular o alveolar, si pensamos en procesos infecciosos bacterianos móviles como Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, entre otros. Hablando de este proceso, la categorizamos como una neumonía atípica. Si nosotros pensamos en neumonías atípicas en estos casos, ¿cuál sería el tratamiento? Primero, ¿cuál creen ustedes que sea un agente causal? No. No. El hongo por lo general da un patrón miliar. Difuso. Porque por lo general cuando hay una infección por hongos, primero que todo son oportunistas. Cada vez que vean un hongo en un proceso infeccioso, ese animal está inmunosuprimido. A pesar de que tenga unos contagios de blanco dentro de lo normal o ligeramente elevado, ese animal está inmunosuprimido porque no está contrarrestando este agente micótico. Puede que sufra de alguna alteración en las proteínas de superficie, en las proteínas de reconocimiento, pero siempre hay una fase de inmunosupresión. Característico, por ejemplo, en los casos de leucemia o sida felina. Ahora, la característica de las neumonías atípicas siempre son por bacterias intracelulares. Para eso nosotros reconocemos lo que son las clamidias y los micoplasmas. A medida que va aumentando el proceso inflamatorio, sí puede generar este aumento de las presiones y producir este derrame pleural. ¿Qué es lo que estamos observando acá? La acumulación de líquido en todo lo que sería la base de la cavidad torácica, expresando una presencia de líquido o un aumento de la radiopacidad en la porción ventral de la cavidad torácica, característico de un derrame pleural. La terapia o el tratamiento, en este caso sí siempre pensamos en una terapia antimicrobiana, porque ya sea que sea de origen infeccioso, de origen viral, bacteriano, micótico, siempre es la colonización de bacterias oportunistas. Entonces ustedes tienen un proceso de neumonía o bronconeumonía, lo que siempre se recomienda es iniciar con una terapia antimicrobiana de forma empírica. Todo tratamiento que nosotros aplicamos sin conocer el agente causal, nosotros lo llamamos tratamiento empírico. En casos de infecciones bacterianas específicas, el aislamiento de los animales afectados y el seguimiento de los cuidadosos del resto del grupo para detectar otros casos en la fase inicial. Descartando, ¿quién hace este proceso? ¿Por qué hacemos nosotros esa maniobra de bioseguridad? ¿Cuál es el agente causal? Porque nosotros lo que hacemos es aislar a estos animales. Si hay un animal afectado, lo aislamos, lo primero que hacemos, para evitar su propagación. ¿Quién se propaga tan fácil? Los virus. Los virus, si el virus de la hepatitis infecciosa, siempre son por aerosoles. Recuerden que a consecuencia de una inmunosupresión es que colonizan las enfermedades bacterianas, en este caso las bacterias. Pero nosotros siempre hacemos este manejo en prevención de enfermedades virales. Debe acompañarse con la administración de antimicrobianos específicos en los animales enfermos, pero como no tenemos cuál es el agente causal, siempre cuando hablamos de bovinos, la primera opción es la oxitetraciclina, porque muchos de los agentes causales que pueden generar en los bovinos procesos infecciosos son los micoplasmas y las pasteurelas. Tenemos el clorfenicol, que ha sido un poco desplazado porque produce aplasia medular. Resulta que el
Los clorfenicoles, como el cloranfenicol o el clorfenicol, su mecanismo de acción es inhibición de la síntesis proteica. Lo malo es que no es específico de inhibición de la síntesis proteica de la bacteria, sino es inhibición de la síntesis proteica, por lo que genera aplasia medular, cuando este antibiótico llega a médula ósea. Después tenemos el ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera, pero a mí siempre me gusta iniciar con una inhibición de la vía de los folatos, como es el trimetoprim. Pero recuerden que la inhibición de la vía de los folatos se usa cuando el animal no está gestante. Igualmente para ustedes. Si hay una mujer o un animal o un bovino o una yegua gestante, está contraindicado el uso de trimetoprim, porque su mecanismo de inhibición, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis del folato o del ácido fólico, indispensable para la organogénesis. O sea, el trimetoprim sulfametoxazol es un tratamiento de clasificación D cuando hay gestación. Sin hablar de los aminoglucósidos, como la gentamicina y la micacina, que siempre genera ototoxicidad y nefrotoxicidad. Cada vez que ustedes van a utilizar estos aminoglucósidos de primera línea, el animal tiene que estar hidratado. Ustedes van a iniciar un tratamiento con aminoglucósido, cuando ya lo tengan que hacer, primero hidraten al animal. Si quieren, lo pueden colocar junto a la fluidoterapia, pero no solo. Porque si utilizamos estos aminoglucósidos y el animal está deshidratado, la nefrotoxicidad es mayor. No menos importante, el uso del sinergismo, cuando hay la combinación de un beta-lactámico con un aminoglucósido. Y después tenemos el metronidazol. El metronidazol, a pesar de ser un poco desplazado, un poco satanizado, él tiene un excelente efecto y acción sobre las bacterias de tipo anaeróbicas. Ustedes piensan en el metronidazol y ustedes no lo van a pensar como que si es antiparasitario, si es inmunomodulador, etc. Ustedes cuando utilizan metronidazol lo hacen con el sentido o el propósito de inhibir las bacterias de tipo anaeróbicas, que son las más susceptibles a este medicamento. Y como estamos en vías respiratorias superiores y una de las agentes causales son las enfermedades periodontales, las enfermedades periodontales siempre vienen acompañadas de bacterias anaeróbicas. Y cuando hablemos de la parte digestiva, cuando vamos a diseñar un tratamiento para la vía digestiva, nosotros utilizamos una combinación de beta-lactámicos con el antimicrobiano metronidazol. En los perros, en pacientes estables, cuando tienen tos, letargo, cierta intolerancia al ejercicio, posible fiebre, pero conserva el apetito, se recomienda trimetoprim, la primera línea de defensa. Que en su mente quede que las quinolonas, los clorfenicoles, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, sea cuando ustedes el tratamiento inicial no sirve. ¿Por qué? Porque muchas de estas bacterias son sensibles. Y si de lleno vamos a iniciar con un cefepime, una ceftazidima, un meropeneno, un imipenem, nosotros estamos mal usando los antibióticos y estamos generando resistencia a estas bacterias. Y cuando de verdad lo necesiten, no va a ser. Por eso, primero es trimetoprim sulfametoxazol, cefalexina, que es una cefalosporina pero de primera generación. O pueden utilizar bien una amoxicilina por un inhibidor de beta-lactamasa como el ácido clavulánico. Mientras que en pacientes inestables con insuficiencia respiratoria, fiebre, leucocitosis, neutrofilia con desviación a la izquierda, cuando ya se va haciendo más agudo, utilizamos la cefazolina, el ampicilina sol, ampicilina sulbactam y la combinación con una lincosamida para las bacterias de tipo intracelulares o una enrofloxacina que también tiene buen efecto. Pero siempre pensamos lo básico y después cuando se complique.
En los gatos en condiciones estables se recomienda la amoxicilina más ácido clavulánico, el trimetoprim y la cefalexina. Y en pacientes inestables se recomienda la cefazolina y la ampicilina con enrofloxacina. ¿Qué pasa? La enrofloxacina en los gatos tiende a ser contraindicada porque un porcentaje de los felinos tiende a ser sensible a este medicamento, produciendo degeneración de la retina. Este proceso degenerativo hace que haya un desprendimiento entre los conos y bastones y de las células bipolares y se desprende la retina. Un riesgo en el uso de de fluoroquinolona en los gatos es el potencial riesgo, no el que todos pasen porque se usó por mucho tiempo sin estos efectos, solo que a partir de un tiempo se empezaron a detectar animales o felinos que empiezan con desprendimiento de la retina y cuando se le hace la historia y la evolución a la epidemiología siempre vienen acompañados de un tratamiento con una fluoroquinolona. Una pregunta. Yo sé que esto es tema de fármaco, pero ¿cómo sabemos nosotros la duración que tenemos que darle el tratamiento antibiótico a un paciente? O sea, Cuando hablamos de los antibióticos, tenemos un mínimo, siempre de quien sea, de 5 días. Siempre. 5 días de antibiótico, por lo menos. Hay casos excepcionales donde tenemos la citromicina y tenemos por supuesto también los antibióticos de larga acción como el amoxicil, que es LA, de una dosis. Tenemos la penicilina benzatínica, pero la benzatínica es cada 72 horas, todo dependerá del fármaco que esté usando. Y la cefobenzina. La cefobenzina. La cefobenzina es una sulfalosporina de tercera generación de uso veterinario exclusivo de dosis única. De dosis única. Porque su efecto, primero, es de lenta liberación, de lenta absorción, por ende, tiene un efecto hasta de 14 días. Pero cuando estamos hablando de los antibióticos que tienen de uso de 1 a 2 veces al día, siempre se hace con un mínimo de 5 días. ¿Cuándo uno piensa extender el tratamiento? Que cuando ya llegamos al día 4 o al día 3, el animal presenta una mejoría clínica, pero persistan las secreciones. Ahí es donde ustedes pueden jugar con el antibiótico y extenderlo de 3 a 5 días más. De 3 a 5 días más. Con el propósito de eliminar la mayor cantidad de microorganismos presentes. Porque si no se cumple el tratamiento, siempre quedan bacterias en el foco o en el órgano blanco. Esas bacterias que se enfrentaron, que estuvieron presentes y resistieron lo más que pudieron y le dieron el tratamiento solamente por 3 o 4 días, van a generar resistencia. Y ahí es donde se vienen las complicaciones. Pasa mucho también con uno, que cuando ya inicia un tratamiento, ya el tercer día se siente mejor y no quiere tomarse más nada porque tomar pastillas no es cómodo y lo dejan así. Que no sé si les han pasado, que cuando llegan al médico le hacen una radiografía de tórax porque tiene una neumonía y le dicen esto es una gripe mal curada. Y es a consecuencia de que no cumplieron el tratamiento. Suele pasar. Bueno, todo depende de cuál sea el origen. Puede ser por plástico, por ventículo. Todos los mecanismos de resistencia es... ¿Y la citromicina? La citromicina, de 3 días, porque esa es la indicación para ella. ¿Por qué? La citromicina 3 días. Esa es su dosis. Es más, ustedes cuando compran la citromicina, Ya viene ustedes ven 3 casos. Punto. Porque esa es la dosis y la indicación. Esa es la posología de la citromicina. Una realidad durante 3 días. Cada 24 horas. Una gastritis horrible de esa vez. Sí. Ahora, todo dependerá de cuál sea el caso que estemos presentes.
si nosotros tenemos una neumonía, donde las secreciones de esa neumonía, cuando estamos presentes en el animal, son serosas o mucoserosas, nosotros pensamos en las neumonías atípicas. Ahí es donde utilizamos acitromicinas o tetraciclinas. Porque si es mucoserosa, por lo general no generan pus. Y las que no generan pus es porque no hay tanto infiltrado o muerte entre la luz. Recuerden que el pus no es nada más que el producto de células de las líneas blancas muertas con bacterias muertas. Entonces, por eso se llama glóbulos blancos, porque en el momento que se generan un acúmulo de contenido blanco. ¿Quiénes producen eso? Las bacterias extracelulares, mótiles, como son las bacterias gram negativas, las bacterias gram positivas, y ahí es donde nosotros utilizamos inhibiciones de la pared, de la síntesis proteica y cosas así. Pero cuando nosotros tenemos secreciones en un proceso de neumonía no mucopurulento, sino más mucoseroso, sí pensamos en acitromicina o tetraciclina, porque lo más común o lo más probable es que sea una neumonía de tipo atípica. Y ellas son los micoplasmas y las clamidias y el rodococos en el caso de los equipos. Ajá. Aclarada la duda. Un poco extensa, pero así es como deberían usarlo, de esta manera que ustedes deben utilizar los antibióticos. Siete a 10 días. Con un mínimo de 5. Pero es lo que normalmente se debe utilizar. No existe tratamiento específico frente a neumonías virales. Ustedes le pueden colocar tratamiento a quien sea o de lo que sea, pero los antibióticos no van a ejercer efecto sobre las enfermedades virales. Y ahí es donde uno les pregunta, cuando están en clínica, ¿ustedes tienen que estar presentes una rinotraqueitis infecciosa, una rinotraqueitis infecciosa felina, canina o una de los virus tipo 2? Y el clínico en este caso puede ser la profesora María Paola, el profesor José o el doctor Mario, y le dicen, si ustedes tienen un proceso de rinotraqueitis infecciosa, ¿cuál sería el tratamiento? Y si ustedes dicen antibiótico, le dicen ¿por qué? En este caso la respuesta, ¿cuál sería? Por oportunismo bacteriano. Si ustedes le dicen que el tratamiento para enfermedades virales es antibiótico, están mal. Si ustedes no tienen una buena base de defensa para estas respuestas, ustedes van a salir mal. Siempre tienen que tener una base. Por eso un tratamiento para virales no existe. Los antivirus son más específicos para otro tipo de enfermedades virales, como por ejemplo las cutáneas, a consecuencia del virus del papiloma. Aunque muchas de las especies de micoplasma son sensibles a los antimicrobianos in vitro, las neumonías causadas por estos microorganismos no responden favorable al tratamiento, porque utilizan beta-lactámicos y no van a ejercer sobre la pared celular. En bovinos, cuando ocurren los brotes de neumonía, se debe considerar la administración a una medicación en masa, en el pienso o en el agua de bebida, como hacen con los pollos. Cuando se producen brotes de neumonía en bovinos, se reconocen casos nuevos en el porcentaje diario de un 5 al 10% del grupo. El resto de los animales en contacto pueden recibir una inyección de antimicrobianos de larga duración. O sea, ustedes tienen un lote. Animales focales están infectados por un proceso de neumonía, bronconeumonía, con disnea, con intolerancia, con disminución de la producción láctea. El resto del rebaño está bien. Lo recomendable sería que ustedes administren una dosis de antimicrobiano en prevención a esa bacteria oportunista, porque no es que no se lleguen a infectar con la enfermedad viral, porque las enfermedades virales tienden a ser con una alta tasa de morbilidad. Pero lo que ustedes van a generar con esto, de forma preventiva, para eso vamos a utilizar el amoxicil LA, que es una penicilina, una aminopenicilina en este caso, de larga acción para prevenir la infección o la colonización de bacterias oportunistas. Al único que en este caso no le va a gustar es al productor, porque le va a hacer gastar más plata. Terapia de apoyo y alojamiento. Los animales enfermos deben alojarse en un sitio cálido, bien ventilados, libres de corrientes de aire,
y deben disponer una suficiente agua fresca y alimento nutritivo de fácil digestibilidad. Se pueden utilizar broncodilatadores, tenemos la bromexina, mucolíticos como el ambroxol, y tenemos nebulizaciones o humificaciones de las vías aéreas, que sería lo más recomendable, simplemente para broncodilatar. Tenemos estimulantes de las vías respiratorias como el clenbuterol, la aminofilina o la teofilina, y para prevenir el proceso de malestar a consecuencia de esta interleuquina, específicamente la 1, AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Básicamente en todos los procesos infecciosos, lo primero que ustedes tienen que aplicar es un antiinflamatorio no esteroideo. Primero y principal, porque su efecto, o lo principal que buscan en el efecto de un antiinflamatorio no esteroideo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué sintomatología eliminan con el antiinflamatorio no esteroideo? ¿Qué es lo primero que hacen? Antipirético. Antipirético. Lo primero que ustedes usan cuando ustedes están en cualquier proceso infeccioso es un AINES. Sí, su efecto antiinflamatorio, tiene incluso hasta efecto endotóxico, pero el principal uso de los antiinflamatorios no esteroideos es porque tiene un efecto antipirético. Si le disminuimos la temperatura corporal a ese animal, por lo menos vamos a aumentar su estado de ánimo y va a empezar a alimentarse y a beber agua, que también va a ayudar para la recuperación y el pronóstico de este animal. Claro en este punto, porque ustedes cuando diseñen un tratamiento, sobre todo les va a pasar mucho en los felinos, se dedica a la clínica de pequeños, que el primer tratamiento debe ser a base de un AINES. No tanto porque tenga un proceso inflamatorio, no tanto porque tenga una infección focalizada, un acceso, es porque necesitan el efecto antipirético, evitar ese malestar para que ese animal inicie la alimentación. El problema está que como los gatos son tan complicados, no siempre responden a antipiréticos, y es donde vienen los problemas, que lo vamos a hablar en digestivo y metabólico. Ahora, el tratamiento de apoyo también puede comprender en el suministro de oxígeno, depende de cuál sea el grado de inflamación o de disnea. Si hay presencia de cianosis, se debe utilizar oxigenoterapia. Si está disponible, especialmente en los casos críticos, cuando hay hipoxia grave, cuando hay hipoxemia no se logra corregir. La oxigenoterapia está indicativa la respiración mecánica. Es lo que pasa incluso con las personas. Cuando esto se complica, cuando se complica la disnea, cuando no pueden controlarla y todavía siguen, ustedes tienen el oxímetro y los niveles de oxígeno siempre están por debajo del 90, del 80%, y ahí es donde estamos con una hipoxia, una hipoxemia, se debe hacer respiración mecánica. ¿Cómo? Se da al animal, se pasa una intubación y se le coloca oxígeno directo que pase hasta la tráquea directamente. Pero estos son en casos graves, que le van a llegar. Ahora, a medida de que va empezando el proceso inflamatorio de que puede ejercer sobre el parénquima pulmonar, se puede extender incluso hacia la pleura. Sobre todo en este caso que tenemos los riquinos sufren mucho de esta caso, sobre todo por el Rhodococcus X y el Streptococcus suertidemicus o especie Ximilis, que generan tantos efectos secundarios, tantos procesos inflamatorios y tantas complicaciones en esta especie. Y aquí es donde nosotros estamos observando esta estructura que se ve aquí, que es el anillo citotóxico, que no es nada más que un anillo cianótico en el borde de la red del diente. Ese es el anillo citotóxico. Entonces, la pleuritis se define como un proceso inflamatorio directamente sobre la pleura. Habitualmente con la acumulación de líquido inflamatorio en la cavidad pleural. En ocasiones este líquido adquiere un carácter purulento y entonces se habla de un piotórax o un empiema torácico. De acuerdo, como repito, de cuál sea la agente causante. Desde el punto de vista etiológico, la pleuritis se divide como primaria por penetración traumática. Ellos sufren mucho de traumatismo, de cuerpos extraños, o secundaria a neumonías, accesos pulmonares, sepsis,
rotura esofágica o mediastinitis. Los organismos causantes secundarios y secundarios incluyen bacterias aeróbicas y anaeróbicas, virus, micoplasmas e infecciones fúngicas. Ya lo habíamos mencionado. La pleuritis y la pleuroneumonía en equinos de pura sangre de carrera es normalmente causada por bacterias de tipo anaeróbicas, especialmente los bacteroides, específicamente el Bacteroides fragilis. A consecuencia vienen las enterobacterias, porque recuerden que ellos siempre están en constante movimiento, siempre se levanta mucho polvo que está combinado con heces e inhalan bacterias. Por ejemplo, serían la Klebsiella pneumoniae, que es parte de la flora intestinal. Por más que se llame Klebsiella pneumoniae, específicamente productora de neumonía, ella se encuentra en digestivo. Tenemos estreptococos subepidérmicos y el transporte a largo es un factor común de riesgo a consecuencia del estrés. En los bovinos, la pleuritis ocurre generalmente secundaria a una neumonía por Pasteurella multósida. También puede observarse mediante la tuberculosis, la encefalitis esporádica bovina, por Clamidia clamidofila o Clamidofila pecorum, pleuroneumonía contagiosa por Mycoplasma mycoides y infecciones por Haemophilus tomus. Esto es una casualidad, ahorita estoy procesando un líquido cefalorraquídeo con este microorganismo, que es muy común. En la reticulitis traumática puede ocurrir una pleuritis diafragmática. Dentro de los agentes aislados en los pequeños animales está sobre todo el actinomyces, la nocardia, y se han descrito ocasionalmente las infecciones por hongos, específicamente el histoplasma y el criptococo. Lo otro son las alteraciones neoproliferativas. Lo más común, el mesotelioma maligno. Esto es un tumor que se puede generar en la serosa, ya sea pleural o mediastínica, que genera sobre todo, por supuesto, estamos hablando de un proceso neoproliferativo tumoral, que aumenta las presiones intratorácicas y empieza la acumulación de líquido en esta cavidad pleural. Enfermedad para la que se encuentran células malignas cancerosas en la pleura, una capa delgada de tejido revestida de la cavidad torácica y recurre a los pulmones. Ahora, la patogenia. En la fase inicial y aguda de la pleuritis, el contacto y el movimiento entre la pleura parietal y la visceral causa dolor. Entonces, estos son animales que en el momento de respirar siempre lo vamos a conseguir con una disnea grave, porque el contacto, las fibras nerviosas, en este caso la pleura, sí son persistentes, sí hay presentes, hay pocas, pero son presentes. En un proceso de pleuritis, la fase de inhalación siempre genera dolor. La segunda fase de la pleuritis se caracteriza por la producción de un exudado inflamatorio, serofibrinoso, que se localiza en la cavidad pleural. Aquí es donde empiezan los problemas. Porque si nosotros vemos que cuando empieza o se inicia la exudación de contenido fibrinoso, va a generar, por supuesto, fibrina. Y el detalle está que la fibrina, cuando se une a esta superficie o a este espacio que es la pleura, se va a adherir no solamente la pleura parietal, sino que también se va a unir a la pleura visceral. Y pasamos a la tercera fase, que es cuando se reabsorbe el líquido y se forman adherencias, que ahí es donde entran los detalles. Si hay una adherencia entre la pleura parietal y la pleura visceral, cuando ya hay reabsorción de este contenido purulento, porque ustedes agregaron antimicrobianos y tuvo una buena respuesta, esta adherencia que se creó en este proceso inflamatorio puede generar que en algún momento de demanda, de esfuerzo, donde hay una dilatación del tórax, puedan haber roturas del alvéolo, del lóbulo pulmonar, y pueden generar hemorragias. Todas las pleuritis bacterianas se producen por supuesto toxemia, que es generalmente grave. Y nosotros lo clasificamos entonces la fase de pleuritis como la fase inicial o aguda o seca, que por lo general vemos fiebre, toxemia, taquicardia, anorexia, depresión, secreciones nasales, tos, intolerancia al ejercicio, dificultad para respirar y aleteo en la ventana de la nariz, en los bollales, porque es la fase de disnea.
La secreción nasal depende de la presencia o ausencia de neumonía. Ahí es donde estamos hablando de las secreciones mucopurulentas, mucoserosas, y si son bilaterales en este caso, porque si es unilateral, recuerden que es de las vías respiratorias superiores. Pero si es bilateral, presumimos que son de vías respiratorias inferiores. Puede ser nula o copiosa y su naturaleza varia, desde mucohemorrágica, mucopurulenta, y los animales con acceso pulmonar roto presentan a menudo secreción nasal sanguinolenta. El olor del aliento puede ser pútrido, asociado normalmente con las lesiones de tipo anaeróbico. Siempre. No es que las bacterias las enterobacterias aeróbicas no huelan mal, pero cuando ustedes huelen una bacteria de tipo anaeróbica es extremadamente fea. Si ustedes ven un absceso, un aliento o un proceso necrótico que es extremadamente fuerte, porque lo van a sentir cuando les corresponda, siempre son de origen anaeróbico. Y si son de origen anaeróbico, ¿cuál sería el tratamiento? El metronidazol, que son más sensibles. Eso es lo que se recomienda. O sea, usted, no es que el metronidazol se use a la diestra y siniestra, que es a lo que se están peleando actualmente, sino que hay que saberlo usar. Para eso ustedes piensan en bacterias anaeróbicas. A la palpación de la cavidad torácica indica disminución de la excursión respiratoria. Puede ser unilateral o bilateral, de acuerdo a cuál sea el agente infeccioso. Si es una neumonía típica, puede ser unilateral y focalizada. Pero por lo general son por bacterias enterobacterias y genera un proceso de pleuritis generalizada. Asimismo, se demuestra un dolor a la palpación porque hay una pleuroneumonía o una pleuritis, y la pleuritis duele bastante. En los espacios intercostales, el dolor se manifiesta por un quejido y un espasmo de los músculos intercostales o a una maniobra de huida. Cada vez que quieran palpar, un animal siempre va a estar en rechazo. A la percusión del tórax es dolorosa y puede desencadenar un absceso de tos, sin necesidad de realizar el reflejo tosivo. Solamente la palpación puede generar incluso tos. Se caracteriza por una tos seca, no productiva y dolorosa. La sonoridad del tórax se mantiene completamente normal, porque en este caso ya solamente sería un proceso inflamatorio de la pleura. Cuando disminuye, a la ocultación del tórax revela ruidos de roce pleural, los cuales presentan un carácter continuo oscilante. Entonces ustedes cada vez que están ocultando, no solamente es el paso del aire, sino que empieza como un roce. Y eso es indicativo de un proceso inflamatorio de la pleura. Son secos y abrasivos y no disminuyen con la tos. Si existe una neumonía simultánea, se escucharán sonidos respiratorios altos y crepitantes como consecuencia de la acumulación de líquido en los alvéolos. El problema es con lo que estábamos hablando al principio, cuando pasamos a unos signos clínicos en la fase exudativa o en la fase húmeda, donde los caballos con pleuritis avanzan común a un edema subcutáneo en la pared ventral corporal, como si fuese un edema a consecuencia de una insuficiencia cardíaca, que siempre lo vimos con el edema de pecho. En estos casos es a consecuencia de una pleuritis, desde los músculos pectorales hasta el área prepúbica. Probablemente esto se debe a un bloqueo de los vasos linfáticos habitualmente drenados a través de los ganglios linfáticos externales. La palpación no es reveladora, ya que en esta fase desaparecen o disminuyen el dolor y el roce pleural. Porque normalmente cuando nosotros estamos en presencia de un daño o una pleuritis, el dolor lo produce es el roce entre la pleura parietal y la pleura visceral. Como aquí ya hay una fase secretora exudativa, separa estos dos espacios y disminuye el dolor. Por eso en el momento de hacer la palpación intercostal no genera dolor. Por lo que no se detectan signos de pleurodinia. En la fase crónica o resolutiva es donde empiezan los detalles, porque empieza la pérdida de peso, es uno de los signos más comunes de la pleuritis crónica, y la rotura de las adherencias durante el esfuerzo intenso puede causar un hemotórax mortal, porque en esta fase
podemos observar cómo hay abundantes secreciones de tipo exudativas que tienen gran cantidad de fibrina. Y esa fibrina produce adherencias de la pared hacia la pleura, tanto parietal como visceral. Y cuando hay un esfuerzo intenso, puede producir roturas, no rupturas, que no es lo mismo. Cuando hablamos de órganos es roturas. Tienen que tomar eso en cuenta porque se lo han corregido mucho en la clínica, sobre todo en la defensa del caso clínico. Es rotura. Hay una rotura del órgano y genera, por supuesto, hemorragias que evolucionan a un hemotórax y producen la muerte. Por supuesto, el diagnóstico en estos casos se basa en la evidencia clínica, ya sea de dolor, ya sea, y por supuesto en la fase que la consignamos, en la primera fase, que es la aguda o dolorosa, la exudativa por la generación del edema de pecho, o en la resolutiva, que es por la pérdida de peso. Puede ser confirmado mediante una toracocentesis, que es lo primero que vamos a hacer. Pero recuerden que tanto aquí como aquí, en este caso no, pero en todos estos casos siempre se debe estar utilizando la válvula de 3 vías para prevenir la formación de un neumotórax. Se debe tomar la muestra para la comprobación mediante el análisis de laboratorio de la presencia de un exudado. Ahora, el análisis de sangre periférica es útil para el diagnóstico, o sea, una hematología o un hemograma, como lo quieran mencionar. La técnica de diagnóstica por imagen también son útiles para el diagnóstico de la pleuritis. Pero aquí es donde nosotros confirmamos, donde lo clasificamos como un transudado simple, un transudado modificado, un exudado, un quilotórax, un exudado neoplásico, un hemorrágico o un biliar. Todo esto va a ser enviado cuando termine la materia, cuando termine el tema, pero esto lo tienen que clasificar y esta clasificación la pueden tener a mano porque todo dependerá primero de la gravedad específica, como si estuviésemos hablando de la orina, la relación que tiene la concentración de solutos en referente al líquido o al agua, el porcentaje de proteínas que a medida de que van siendo exudados se genera más fibrina, más inmunoglobulinas, entonces es mayor. La celularidad, que puede ser escasa, que debería ser escasa cuando estamos hablando de un exudado transudado, pero cuando es exudado que aumenta los niveles de polimorfonucleares y el neutrófilo degenerado siempre aumenta en mayor de 7 por 10 a la 9. En estos casos puede ser variable porque puede ser una ruptura de un vaso linfático o del conducto torácico sin la extravasación de células. Igual para el neoplásico. El tipo de células que podemos conseguir normalmente cuando estamos hablando de un exudado siempre son neutrófilos y macrófagos, cuando es quilotórax, si es de las vías linfáticas, linfocitos, y cuando son neoplásicos, las células marginales grandes, enormes, con citoplasma basofílico abundante. Para eso tenemos este caso. En este caso tenemos un paciente que es canino o felino. Este es un paciente felino. ¿Qué pasa? Vemos primero los angostos que es al inicio y que se extiende, pero como tiene gran acúmulo de líquido en la cavidad pleural, empieza la dilatación de la cavidad torácica y lo puede observar más cónico. Pero en este caso es un paciente felino. Este se llamaba Faruk. Faruk. Este es un paciente felino que me tocó hace como 3 años. El punto importante es que se realizó una radiografía de tórax porque el animal presentaba disnea, a pesar de que tenía conservado el apetito, era la disnea y la intolerancia al ejercicio. Que un animal que pesaba, un gato pequeño, que les digo yo, una talla promedio normal, que debería estar pesando entre los 3 kilos, 4 kilos, que pesaba 8 kilos. Por eso era difícil poder observar la disnea porque siempre estaba en esa disnea. Hasta que empezaron los procesos respiratorios más forzados. Se le realiza una placa o una radiografía lateral y conseguimos esto.
un aumento de la radiopacidad de los lóbulos, tanto apicales, cardíacos e incluso diafragmáticos. El punto importante está es que si logran observar, solamente tenemos dilatación de los vasos a nivel pulmonares, tenemos la presencia, por supuesto, de la tráquea y tenemos un desplazamiento de la tráquea a nivel dorsal, lo que hace una estenosis de la carina, dificultando la respiración. Ahora, no se logra visualizar el corazón, no hay presencia de ningún otro lóbulo y hay delimitación del lóbulo diafragmático, está bien delimitado. Cuando ustedes logran observar la delimitación de cualquier lóbulo pulmonar, ustedes van a presumir en primera línea que la acumulación de líquido está en la pleura, porque aquí hace que se separen desde la porción o de la pleura parietal de la visceral. Entonces siempre se llenan y se acumula líquido en estos espacios. Aquí es donde nosotros lo mencionamos como derrame pleural. Si nosotros tenemos líquido, tenemos esta radiografía, tenemos un animal con disnea en toda la cavidad torácica, ¿cuál sería el procedimiento? Una toracocentesis. ¿Dónde se realiza la toracocentesis? ¿Dónde se ubica el corazón? Ajá. ¿En qué espacio intercostal? De tercero al quinto, tercero al sexto espacio intercostal. Por ende, ¿cuál sería el punto específico para la toracocentesis? Derecho, lado derecho. ¿Ah? Lado derecho. ¿Dónde se ubicaría el espacio? ¿Cuál sería el espacio intercostal que usarían para hacer la toracocentesis? ¿Cuál sería? ¿Qué le hace pensar la lógica? Porque recuerden que todo se basa en la lógica. Si sabemos cuál es la ubicación del corazón, ¿cuál sería el punto indicado para la toracocentesis? El más bajo, el primero. Si lo hacen en el primero, No, perdón. todo va a estar aquí. Ahora, ¿cuál sería? Séptimo, octavo espacio intercostal. Ya cuando estamos separándonos un poco más del corazón. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿De cuál lado? En este caso, ¿cómo sería? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Al contrario del corazón. Le sacamos todo este líquido que se encuentra acá. Del lado derecho. Pero resulta que hay una estructura anatómica conformada por esta sedosa que es el mediastino, y resulta que ese mediastino divide la cavidad torácica en dos. Entonces lo pueden sacar de un lado, pero es obligado sacarlo también del otro lado. Entonces, cuando ustedes van a realizar, tienen esta radiografía, ustedes deben realizar una toracocentesis en el séptimo octavo espacio intercostal, primero porque aquí se va a acumular la mayor cantidad de líquido, tiene que estar en el decúbito dorsal, para que todo el líquido descienda. Nos ubicamos en el séptimo octavo espacio intercostal, hacemos la toracocentesis y sacamos el líquido del lado derecho y del lado izquierdo, para que los pulmones puedan dilatar, porque la urgencia en este punto es el derrame pleural que disminuye la capacidad de distensión de los alvéolos pulmonares, lo que está generando la disnea. Cuando nosotros realizamos esta toracocentesis, lo primero que tenemos que observar es la tinción o la coloración o el espesor que tiene este líquido. Normalmente en la pleura, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido peritoneal es un transudado hialino. En este caso observamos un exudado o transudado modificado, exudado neoplásico, entre rojizo y amarillento. Lo que ya nos presume que este caso, si no es purulento,
no es infeccioso. Si no es blanco lechoso, no es linfático. Si no es rojo, no es hemorrágico. ¿Qué nos queda? Neoplasma. ¿Sí entienden esa parte? Si nosotros tenemos este líquido y lo observamos, todos los líquidos estériles, cefalorraquídeo, pleural, peritoneal y pericárdico, tienen que ser hialinos o transparentes. Si no es blanco, purulento, no es infeccioso. Si no es blanco lechoso, no es linfático o el quilotórax en este caso, un quiloabdomen, un quilopericardio. Si no es rojo, no es sangre. ¿Qué nos queda? El tumor. Acá, naranja. Pero no rojo como la sangre. Rojizo o anaranjado o amarillo. Que ahí es donde pasamos a las clasificaciones. Si es hemorrágico es rojo y muy turbio. Si es neoplásico es amarillo, rojo, ligeramente turbio. Si es quilo es blanco lechoso. Si es exudado, inflamatorio, puede ser amarillo o rojo turbio. Si es transudado es incoloro, puede ser ligeramente amarillo, pero eso lo tiene que tener en cuenta de acuerdo de cuál sea la edad del animal. Porque por lo general, primero, todos los animales jóvenes tienen unos altos niveles de bilirrubina. Puede observarse ligeramente amarillo. Puede observarse, de acuerdo de cuál sea el origen, si un transudado modificado por glicoproteinemia, puede ser la población también de sólidos y ser un transudado modificado. Pero si no es inflamatorio, es incoloro y transparente. Y esta es la clasificación, por eso les dejo esa tabla para que se puedan guiar. Profe, ¿y se debe de analizar esa muestra? ¿Perdón? Esa muestra se debe analizar para Sí, dar por supuesto. un... Una vez que nosotros tengamos esa muestra, tenemos el caso clínico, animal con disnea, depresión, intolerancia al ejercicio, esas complicaciones. Ocultamos, no tenemos sonidos de roce, no tenemos dolor a la palpación, pero sí persiste esa disnea y tenemos una disminución en los ruidos respiratorios, que solamente ocultamos cuando llegamos al diafragmático, pero es porque es lo único que queda. Y la única razón por la cual este animal está vivo es porque él respira con los lóbulos diafragmáticos. Por eso es la intolerancia al ejercicio y la disnea. Extraemos el líquido, por supuesto hacemos la percusión, tenemos un sonido mate, extraemos el líquido y nos encontramos esto. Ese por un lado. Ahora tenemos esta radiografía. Nuevamente, ¿cuál sería la especie? Perro, gato. Esto es un canino. Este es un tórax cónico, amplio, con las vértebras un poco más cortas. Pero hay algo que llama la atención acá, que es la diferencia entre un lóbulo diafragmático y el otro. Se logra diferenciar bien. Y esto es un punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si se logra diferenciar bien un lóbulo diafragmático del otro, un lóbulo diafragmático tiene la acumulación de líquido. O sea, está acumulado de líquido un hemitórax, que cuando vemos en la vista lateral, nuevamente tenemos radiopacidad ventral de lóbulos cardíacos y apicales, pero el diafragmático se conserva. Pero hasta aquí llegamos. Por eso es que siempre deben ustedes tomar dos vistas. Tenemos la lateral, que nos presume que hay un derrame pleural, pero cuando observamos la ventrodorsal, vemos que el hemitórax izquierdo sí está en contacto directo con la pared torácica. Pero el hemitórax derecho se separa.
lo que nos confirma que el derrame pleural es hemilateral o unilateral. Solamente se está afectando un hemitórax, en este caso el hemitórax derecho. Por eso es importante conocer que cuando ustedes van a realizar una toracocentesis, es de un lado y del otro cuando se ven afectados los dos lóbulos, los dos hemitórax. Si no, ¿para qué vamos a hacer toracocentesis en el lado izquierdo si no vamos a hacer nada? Se hace toracocentesis en el hemitórax derecho, en el séptimo, octavo espacio intercostal. Por este lado. No hay afección en el hemitórax izquierdo y si se logran observar a este punto, no lo voy a marcar, pero ven cómo se delimita la línea del lóbulo diafragmático con el lóbulo cardíaco. Eso indica que entre el espacio pleural del lóbulo diafragmático y el lóbulo cardíaco hay líquido porque hay aumento de la radiopacidad, apreciándose la silueta del lóbulo, lo que nos confirma que hay líquido en este hemitórax. ¿Lo logran observar? Está claro, separación del lóbulo de la cavidad torácica, que no es lo mismo que lo que estamos observando aquí, y la delimitación de los lóbulos, en este caso diafragmático y cardíaco, confirmando el derrame pleural. Cada vez que ustedes consigan estos casos, espero no les consiga, pero en algún momento van a llegar, ustedes tienen que realizar una radiografía. Confirman, hay derrame pleural. Hacen toracocentesis. El siguiente paso es repetir la radiografía siempre. Porque si no repetimos la radiografía, no hacemos nada porque no sabemos cuál es la causa. Resulta que aumenta la radiopacidad de todo y no sabemos qué es lo que tiene. No sabemos si hay un patrón alveolar, aparentemente sí, en este caso porque se observa un patrón alveolar en este lóbulo diafragmático, confirmándonos que puede ser una neumonía. Entonces, si en este caso es una neumonía o una bronconeumonía, puede que sea de origen infeccioso, pero resulta que este animal no tiene fiebre. Ahora, realizamos toracocentesis y repetimos la radiografía. Este es el mismo paciente después de la realización de la toracocentesis. Por supuesto, tenemos un proceso inflamatorio a nivel alveolar con un patrón miliar que sí se logra observar, pero en la ventrodorsal vemos que ya se adhiere el lóbulo pulmonar. Corregimos la urgencia, que es la acumulación de líquido en la cavidad torácica. Pero, punto importante, vemos la silueta cardíaca, bien diferenciada, y vemos una estructura de diferente radiopacidad en la base del corazón, porque aquí sería el vértice, la base del corazón y en donde pudiésemos apreciar la cintura cardíaca. Este animal fue diagnosticado con un mesotelioma en la pleura. Por eso es importante, después de hacer la toracocentesis, la extracción de líquidos, repetir la hematología para poder apreciar las estructuras anatómicas luego de quitar todo lo que puede ser radiopaco. Se observa acá y en este caso se puede observar o apreciar en esta zona. Una vez que tengamos ese líquido y lo observemos de esta forma, el siguiente paso es la visualización de este líquido. Y es donde hablamos de las citologías. La citología es, como su nombre lo dice, el estudio de la célula en sí, per se, no de la estructura o de la estructura del epitelio. Nosotros realizamos, en este caso, este fue el felino que yo les mostré al principio, y estas son las células que se observan. Primero y principal, anatomía patológica. ¿Cuáles son los signos de malignidad? Ajá, tenemos uno, citoplasma basofílico. Papulado.
Células atípicas. ¿Qué más? Núcleo más grande que lo debería. Anisocariosis. Aniso, ¿qué más le suena? Anisocitosis. ¿Qué más? Medios. No. Mitosis sí, meiosis es otra cosa. Mitosis es de células que tienen los pares cromosómicos completos. La meiosis es la división de los pares cromosomales. La mitad y mitad. Por eso es que la meiosis es de los gametocitos. La mitosis es de las células completas. Entonces, células mitóticas. Hay presencia de mitosis y hay mitosis atípica. ¿Qué quiero llegar con esto? Que si ustedes tienen un estudio citológico donde el clínico, en ese caso, está observando primero citoplasma basofílico, que es lo que estamos observando acá. Recuerden que el citoplasma, por ejemplo, en este caso de los neutrófilos, se llaman neutrófilos porque el citoplasma no se tiñe propiamente. Entonces es hialino, igual que el resto de las células, no debería ser irregular. Aquí, en este caso, empieza a aumentar la basofilia del citoplasma, lo que nos indica de que es una célula activa, porque lo que le da la basofilia es la acumulación de organelos proteicos en su superficie citoplasmática, llámese ribosomas y ARN. Por eso ellos se ven más basofílicos. Y por eso los eritrocitos no se ven azules. Porque los eritrocitos son células maduras, el cual no tienen ningún tipo de síntesis proteica. Por eso no deberían observarse así. A diferencia de que sea una célula inmadura. Y ahí hablamos de los reticulocitos. Que los reticulocitos no es nada más que células eritrocitarias inmaduras porque le quedan remanentes de ARN de la síntesis proteica. Y por eso lo denominamos células inmaduras. Cuando ya se maduran, son únicamente rojos porque lo que predominan esa estructura son glucosa y hemoglobina. Ahora, los neutrófilos, por lo general, lo que tienen son células lisosomales o vacuolas lisosomales, no se deben teñir de azul. Pero el resto de las células tampoco deberían teñirse azul porque deberían ser ligeramente basofílicos. Ahora, un citoplasma basofílico intenso es un signo de que la célula está propiamente activa, está generando proteínas. Y esas proteínas las necesita ¿para qué? Para poder dividirse. Por ende, un citoplasma basofílico es una célula activa. Vacuolado, porque necesita estas mismas proteínas. Recuerden que todas las proteínas se empacan por el aparato de Golgi en estas vapores. Células atípicas, porque tenemos células redondas, pero de repente tenemos una célula triangular, una célula fusiforme, una célula rectangular y tenemos pleomorfismo celular. Por eso lo llamamos células atípicas, con diferenciación en el tamaño celular, como lo es la anisocitosis, porque recuerden que anisocitosis es diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de la sangre, diferencia en el tamaño de las células. En este caso, todas las células son del mismo tamaño, por ende, no hay anisocitosis, sería normocítico. Pero aquí tenemos un eritrocito y aquí tenemos estas células, completamente inmensas. Entonces tenemos estas células de tamaño y esta célula aún más grande, lo que confirma la anisocitosis. No obstante, no solamente crece su citoplasma, sino que crece su núcleo. Y lo mismo que la célula, lo llamamos aniso, de diferencia de tamaños,
pero como es específico de la carioresis o del cariocito, es anisocariosis, diferencia del tamaño en su núcleo. Tenemos células mitóticas y después pasamos a la mitosis atípica. Normalmente nosotros observamos que la mitosis tiene que ser de un lado y del otro para hacer dos células propiamente dichas, dos células hijas de partir de una célula madre. Ahora, cuando hay esta irregularidad por un aumento de la síntesis proteica por alteración del ciclo de replicación, cuando nosotros observamos mitosis atípica, lo observamos así. Una célula para acá, otra célula para acá, otra célula para acá, otra célula para acá. La célula se empieza a replicar de forma incoordinada y completamente alterada, produciendo por supuesto las alteraciones morfológicas celulares. En conclusión, si observamos en un estudio citológico todas estas alteraciones, nosotros presumimos que esto es un tumor. ¿Cuál es? No sé. Puede ser un mesotelioma, que es el más común que podemos observar ahí. Pero estas son células características de morfologías tumorales. Y un estudio citológico solamente le da orientación diagnóstica, no da diagnóstico definitivo. Que les quede eso claro. Que cuando vayan a presentar un caso clínico no cometan el error que cometen muchos. Que quieren dar diagnósticos con citología. Porque una citología se puede conseguir así, un posible tumor, o bueno, en este caso un tumor evidente, pero también se puede conseguir así, un aumento de la celularidad con células indiferenciadas, que esto es neutrófilos degenerados o destruidos, en combinación con abundantes punticos por todos lados, por toda la zona, que es el infiltrado bacteriano. Si en un estudio citológico de este líquido le describen abundantes polimorfos con infiltrado bacteriano, esto es un proceso infeccioso. El tratamiento es completamente diferente acá. Entonces aquí ustedes van a extraer el líquido y rezar y colocar un tratamiento quimioterapéutico, y aquí drenaje de la pleura y antibiótico terapia. Pronósticos completamente diferentes. Este es reservado a malo y este es de reservado a bueno. Sí, tienen un tratamiento específico. Ahora viene acá un infiltrado polimorfo nuclear sin presencia de bacterias. Puede ser un proceso ya sea por ruptura de un ano linfático, puede ser por un proceso inflamatorio no infeccioso, o en este caso que estamos observando aquí, 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 aquí y aquí, que son células que son ligeramente más eosinofílicas. Por ende, si vemos mayor porcentaje de polimorfos y esos polimorfos los diferenciamos con eosinófilos, ¿en qué pensamos? Alérgicos. A consecuencia de inmunoglobulina G. Otro tratamiento diferente y otro pronóstico. Este pronóstico ya sería bueno. Este es de reservado a bueno y este es de reservado a malo. Tratamientos completamente diferentes. Ahora, hacemos un exudado, tenemos presencia de un exudado y lo que conseguimos básicamente son células ocasionales de polimorfos. Aquí tenemos una remanente de un linfocito, pero predominan los glóbulos rojos. Esto es un exudado, en realidad sería un exudado hemorrágico, porque hay aumento de la celularidad. Por ende, esto es una ruptura. ¿Cuál es la corrección? Corregir la hemorragia. Otro pronóstico de reservado malo, porque por lo general cuando hay rupturas es por hemorragias, traumatismos, tumores también puede pasar. Pero en cada estudio que se realice en estos líquidos tienen tratamientos diferentes porque tienen pronósticos diferentes, ya sea infeccioso, alérgico, hemorrágico o tumoral. Y esta es la importancia de la citología, hacia dónde se van a orientar el tratamiento.
saber leer un estudio citológico, no hacerlo por deporte. Entonces vemos que el tratamiento para la pleuritis se debe considerar siempre como una emergencia médica y el tratamiento se fundamenta en la administración de antibióticos cuando es un proceso infeccioso y en la toracocentesis. Punto principal. Si tenemos acumulación de líquido en espacios donde no debería haber líquido, lo primero que se debe hacer es la eliminación de este líquido. Siempre. Pericarditis, perdón. Fusión pericárdica, pericardiocentesis. Efusión pleural, toracocentesis. El único no es el abdominal porque ese sí se puede corregir con fluidoterapia y es de un pronóstico más bueno. Pero también se puede hacer una abdominocentesis. El punto importante cuando nosotros tenemos ascitis es que cuando ustedes eliminen el líquido que se encuentra en la cavidad abdominal y no restituyen los líquidos por vía periférica, o sea, como una vía endovenosa o una fluidoterapia, la pérdida de líquido que ustedes hacen por cavidad abdominal se va a seguir generando y va a producir una muerte por hipovolemia. Entonces, si le van a sacar líquido, tienen que administrar más líquido, pero por vía hematógena, porque todo el líquido está acumulado en la cavidad abdominal. Si eso tienen que tomarlo en cuenta. Los antimicrobianos deben seleccionarse tomando en base el cultivo y el antibiograma de los agentes patógenos presentes en el líquido pleural. Siempre se debería hacer. Ustedes toman esta muestra y ustedes en el momento de la muestra lo que les observan es este estudio citológico. De esa muestra ustedes lo llevan para el laboratorio para hacer un estudio más específico, saber cuál es la bacteria que le causó este problema y contrarrestarla de manera específica. Porque si es la acumulación de pus en la cavidad pleural, es una emergencia, no pueden estar esperando al tratamiento con la cefalosporina de primera, de segunda, no tienen que ir al tratamiento más específico. Y resulta que si ustedes están presentes, por ejemplo, una enterobacteria multiresistente, por ejemplo, llámese una productora beta-lactamasa de espectro extendido, una amoxicilina más ácido clavulánico, no le va a hacer absolutamente nada. Por eso se debe iniciar o se debe realizar el tratamiento en base al antibiograma. Se recomienda la administración de antibióticos de amplio espectro de manera empírica y el tratamiento de la pleuritis causada por anaeróbicos puede requerir el uso de metronidazol. Es necesario realizar una terapéutica de larga duración durante varios días, incluso semanas, porque aquí es donde ustedes toman la decisión en el uso de antimicrobianos. Me preguntan de cuánto se debería dejar el antibiótico. Lo mínimo son 5 días, mínimo. Lo normal de un tratamiento por lo general dura de 7 a 10, pero todo dependerá del caso. Ahora, si nosotros tenemos acumulación de contenido purulento en una cavidad cerrada, tórax, pleura, pericardio o peritoneo, el tratamiento siempre es más extenso, porque resulta que todos los fármacos deben alcanzar una concentración plasmática, y hay plasma entre esos líquidos, por lo general no. Siempre tiene que ser infiltrativo, tiene que ser infiltrarse. Por eso que los fármacos, no todos los fármacos antimicrobianos llegan al sistema nervioso central. Tienen que ser, por supuesto, lipofílicos y por tiempo prolongado. Otro caso que podemos presentar en el momento de instaurar un tratamiento con antibioterapia es en las enfermedades periostales o la osteomelitis. Es difícil que un antibiótico llegue al hueso, porque de ahí sale la sangre. Entonces, las enfermedades del hueso, como está la osteomelitis, siempre los tratamientos son por tiempo prolongado, incluso durar de 4 a 6 semanas. En caso de que el líquido sea muy denso, se debe limpiar la cavidad pleural mediante lavados para eliminar los detritos y la
fibrina acumulada en los espacios, evitando o previendo las adherencias. Los lavados se pueden realizar con heparina para inhibir la formación de fibrina en esta dosis, junto con soluciones isotónicas. Vuelvo y repito, cuando nosotros utilizamos, o vamos a hacer un ejercicio. Vamos a prender un momentico la luz allá, por favor. Tienen un paciente canino con un estado de deshidratación del 12%, hundimiento de la órbita, retraso en el plegamiento y un tiempo de llenado capilar de 8 segundos. Un animal que está en tiempo de llenado capilar de 8 segundos. O sea, está en una fase de hipovolemia. Para restituir el líquido de este animal tenemos agua destilada. ¿Cuál sería la dosis que usted puede utilizar con un animal? Por ejemplo, tiene 10 kilos. Y lo que tenemos es agua destilada. Si la usamos, ¿a qué dosis la usamos? Por lo general se tiene que restituir el 21% del peso corporal para que sea un poco más fácil. Es una regla memotécnica, pero todo dependerá del grado de deshidratación. Pero vamos a colocar en un caso hipotético donde podemos restituir el 21% del peso. Entonces, si tenemos un animal de 10 kilos, ¿cuánto debería restituir de líquido? 200 ml. ¿Ok? 200 ml. Tenemos 200 ml. Hidratamos. Hidratamos el animal. Que ver primero cómo están las proteínas. Ajá, aquí nos sirven las proteínas. Ya sabemos que el animal está en 12% de deshidratación. Te voy a dar las proteínas que las pediste. Está en 12.5 gramos por decilitro. Sí. Completamente elevada. Un grado de deshidratación terrible. ¿Qué más? ¿Una qué? Un grado de deshidratación terrible. Por eso estamos en 12%. 12.5 gramos por decilitro. En proteínas totales en el hemograma. ¿Qué más? ¿Hidratamos o no hidratamos? Sí. ¿Cuánto tiene el hematocrito? Tiene un hematocrito de 36. A lo que Pero es hipotónica. ¿Ah? La báscula es hipotónica. Hipotónica. El agua destilada es que hipotónica, isotónica y hipotónica. Es isotónica, esa es la pregunta. Hipo. El agua no entiendo. El agua destilada es hipo, iso o hipertónica. Yo creo que ya. ¿Y cuál de las tres? Yo creo que es hipo porque no tiene mineral. En realidad no tiene ningún tipo de concentración. O sea, no tiene nada. El agua es agua. No pudiese ni siquiera clasificarse como hipo, porque si no tiene ningún tipo de detrito, es simplemente H2O. Punto. Ahora, hidratamos. Sí, pero poco. Sí, pero poco a poco. O sea, no darle los 21. Entonces hacemos, la regla dice que cuando ustedes van a instalar una fluidoterapia, los primeros 25 minutos deben colocarse a chorro y el resto se coloca a una gota cada 4 segundos, porque si no van a pasar a un derrame pleural y abdominal. Esa es la regla. Los primeros 25 minutos ustedes tienen que colocar el 40% de la solución fisiológica a chorro, con tal de correr.
Esa es la mnemotécnica que siempre se debe utilizar. Ahora, ¿qué pasaría en este animal? Tenemos un 12% de deshidratación y tenemos agua destilada para hidratar. Y ya sabemos que el agua destilada es agua. Ni siquiera llega ahí. Porque las clasificaciones serían para una solución hipotónica 0,45%, para una solución isotónica el 0,9% y para una solución hipertónica 4,5%. Esas son las concentraciones que podemos conseguir en el mercado de solución fisiológica o de solución de cloruro de sodio. Profe, no contamos ni con sal ni con azúcar. Nada. Tienen agua destilada y están en el mundo. La vaina que dice esa gente. Sí, lo único, pero casualmente tienen agua destilada y tienen la vía endovenosa. ¿Qué usan? ¿La usan? O sea, posiblemente la boleña, pero yo digo que no lo hidrata bien. Ajá. Si la usan, ¿qué pasa? Mantenemos la boleña. Corregimos molemia. Perfusión. Ahora hay que otra cosa. Aquí hay un detalle que tienen que tomar en cuenta. Siempre se deben utilizar soluciones iso, hipo o hipertónica de acuerdo a cuál sea el punto del caso que esté presentando. ¿Qué pasa con el agua? Resulta que si tenemos una célula que está completamente deshidratada, en el momento que nosotros le estemos incluyendo agua pura, las concentraciones osmóticas del plasma, en este caso, van a estar muy bajas. ¿Dónde está la mayor concentración? Dentro de la célula. Pero resulta que esto es agua pura. La difusión del agua pura es alta, es pasiva, no necesita gastos ni consumo de nada. Toda esta agua va a entrar aquí, vamos a llamarlo de una manera vulgar, de sopetón, de coñazo. ¿Qué va a pasar con la célula? La célula se estalla. No se puede hidratar con agua destilada pura porque produce hemólisis por hipotonicidad. Ese gradiente de concentración es necesario para poder hacer cualquier procedimiento. Agua destilada lo podemos utilizar para el sitio externo o para la dilución de solutos. Para eso se hace el agua destilada. El agua destilada no se debe pasar sola porque produce hemólisis por deficiencia de concentración. No, el más murió. Aquí no hay nada. Si lo único que tiene es agua destilada, o lo empujan con el agua destilada o lo dejan tranquilo. O buscan un patio. No sé. Pero en este caso no hay gran cosa que hacer si lo único que tienen no es un agua destilada. El animal se muere. Pero tienen que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? ¿O por qué les digo esto? Porque hay soluciones en bolsas que vienen a base de agua destilada pura y están en una clínica o están en el campo y eso es lo que tienen allá, que lo utilizan para diluir los medicamentos, pero resulta que tienen un animal deshidratado y a quien usted envía, el auxiliar, el capataz, el obrero, y lo que le trae es el agua destilada. Por error usted se la pone y lo que va a producir es muerte por hemólisis y, no menos importante, por una anemia severa que le va a producir. Esto va a producir la muerte del animal a consecuencia de una hemólisis por diferencial de concentración. Ustedes no pueden utilizar agua destilada para restituir la deshidratación. Siempre tiene que tener una concentración de soluto. Por eso, ¿qué es una solución? Un soluto y un solvente, no un solvente solo. Le podemos agregar agua y sal, pero después tenemos que sobrecargarlo de antibióticos porque no está estéril. Le hace agua y sal, pero no está estéril. Ahora el detalle está qué cantidad de sal le puedes agregar a un sobre, por lo general viene de un litro. Y tienes que calcularlo a 0,9%. Eso significa que ¿cuál es la concentración? ¿Cuánta es la concentración de cloruro de sodio por cada ml? Farmacología. Si tenemos un fármaco al 0,9%, ¿cuál es la concentración del fármaco? ¿Ah? En un ml. En un ml. 100.
Si un fármaco está al 0,9, al 0,45, al 4,2%, ¿cuál es la concentración del fármaco? Al 9%. Entonces tiene que tener 9% no, porque está al 0,9. A 9 miligramos por ml. 9 miligramos por ml. Porque está al 0,9. A 9 miligramos por ml. Pero hay que pasarlo. La mnemotécnica es una coma 4%. Porque es 0,9 por cada 100, si entonces, si es 0,9 por cada 100, en cada ml, ¿cuánto va a ser? 9. O simplemente corren la coma a la derecha una vez. Okay. Por eso, cuando en este caso nosotros estamos haciendo lavado, siempre se debe hacer con soluciones isotónicas, previendo la hemólisis por hipotonicidad. Pero en ese caso que puso, utilizaríamos ¿qué? Hipotónica. En este caso utilizaríamos una solución hipotónica o una solución isotónica. Okay. En pequeños animales y bovinos también se puede utilizar esteroides como la prednisona y la dexametasona para evitar lo que sería el shock séptico. Porque recuerden que si es un proceso de pleuritis y viene a consecuencia de un agente infeccioso, siempre va a generar endotoxemia. En los casos agudos de pleuritis, en los equidós, es útil emplear analgésicos como la fenilbutazona o el fenilcimeglumid para evitar el dolor y la ansiedad. Aquí tenemos todos los antibióticos que podemos utilizar, desde cefalosporina, beta-lactámico, fluoroquinolona, todo está aquí, de acuerdo a sus concentraciones, sus vías y la frecuencia de administración. Entonces el shock endotóxico es cuando es gran positivo. Sí y no. El shock endotóxico también lo puede producir una hiperhemólisis de células bacterianas que generan cantidad de radicales libres de lipopolisacáridos y generar un shock tóxico. Pero por lo general, cuando son toxinas producidas por la bacteria, vienen de un gran positivo. Puede ser un Streptococcus biógeno, un Streptococcus aureus o un Staphylococcus aureus. Porque todos los gram positivos se basan en la producción de toxinas y los gram negativos en mecanismos de patogenicidad intrínsecos. Ajá. Lo dejamos hasta acá. Mañana terminamos el tema de respiración.